Bienvenidos a una nueva inmersión. Una inmersión donde nos adentraremos en los turbios recovecos del París de entreguerras. Imaginen la ciudad vibrante, rebosante de vida tras la Gran Guerra, pero con sus cicatrices aún visibles. Y en medio de esa vorágine, un personaje enigmático, un maestro del engaño. Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. ¿Cómo es posible? Una leyenda urbana. Vamos a desgranar las fuentes, a separar la realidad de la ficción. Lo fascinante de Lustig, más allá de la anécdota, es cómo sus timos revelan las grietas de la sociedad de su época. No era un vulgar ladrón, sino un artista del engaño que explotaba la ambición, la codicia y sobre todo la credulidad. Vale, empecemos por el principio. ¿Quién era este Victor Lustig? En las fuentes que nos has pasado hay mucha información, a veces contradictoria. Un aristócrata venido a menos. Un simple timador con aires de grandeza. Ahí radica parte del misterio. Sus orígenes son difusos, intencionadamente difusos, me atrevería a decir. Dominaba varios idiomas, poseía un encanto innato, se movía con soltura en los círculos de la alta sociedad. Un camaleón social capaz de adaptar su personalidad a cada situación, a cada víctima. Los transatlánticos, el París de la Belle Époque. Era el escenario perfecto para un personaje así. Un ambiente cosmopolita lleno de oportunidades para un hombre con la audacia de Lustig. Exacto. Y en esos cruceros de lujo entre champán y juegos de cartas encontramos las primeras pistas de su modus operandi. No estamos hablando de robos a mano armada, sino de engaños elaborados de juegos de manos psicológicos. Fíjate, en el caso de la máquina de dinero. Eso suena a algo sacado de una película, una máquina que imprime billetes. Y ahí reside la genialidad. No era una máquina compleja, más bien un artilugio sencillo, pero Lustig lo convertía en un objeto de deseo, en la promesa de riqueza instantánea. La clave estaba en la puesta en escena, en el relato que tejía a su alrededor. ¿Y cómo funcionaba en la práctica? Porque imagino que no imprimía billetes de verdad. Por supuesto que no. La máquina, según las descripciones, tenía un compartimento secreto donde Lustig introducía previamente billetes auténticos. Durante la demostración, la máquina producía esos billetes como por arte de magia, pero la trampa estaba en el tiempo. Lustig aseguraba que la máquina era lenta, que tardaba horas en imprimir cada billete. Ajá. Una forma de ganar tiempo, de desaparecer con el dinero antes de que la víctima se diera cuenta del engaño. Pero ¿quién caería en una trampa tan obvia? Ahí entra en juego la psicología. Lustig seleccionaba a las víctimas con sumo cuidado. Personas adineradas, ambiciosas, con un punto de ingenuidad, cegadas por la promesa de multiplicar su fortuna. La avaricia, como sabemos, es un motor poderoso. Es increíble cómo se aprovechaba de las debilidades humanas. Pero lo que me intriga es el salto que da después. De timar a individuos con una máquina de dinero a intentar vender la mismísima Torre Eiffel. ¿Cómo se le ocurre semejante idea? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Claro. Tenemos que situarnos en el contexto de la época. La Torre Eiffel en 1925 no era el monumento icónico que es hoy. Para muchos era un armatoste de hierro costoso de mantener, un símbolo de un pasado que se quería olvidar. Entonces, había un caldo de cultivo propicio para la estafa. Exacto. Lustig supo leer el ambiente, detectar esa incertidumbre sobre el futuro de la torre. Y lo que es más importante, entendió que para que la mentira funcione necesita un pozo de verdad. O sea que no se inventó la historia de la venta de la Torre Eiffel de la nada. No. Aprovechó un rumor real, un debate que circulaba en la prensa sobre los costes de mantenimiento de la torre. Y a partir de ahí construyó su elaborada farsa. Falsificó documentos oficiales, se hizo pasar por un alto funcionario del gobierno. La puesta en escena era impecable. Espera. Falsificó documentos del gobierno francés. Eso ya es otro nivel. Para Lustig el engaño era un arte, y como todo artista cuidaba hasta el último detalle. No solo los documentos, sino también su atuendo, su lenguaje corporal, su tono de voz. Todo debía transmitir autoridad, legitimidad. Y con esa fachada de funcionario impecable, ¿cómo abordó a sus potenciales víctimas? Buscó a chatarreros en las páginas amarillas. No. Lustig organizó una reunión secreta en el Hotel de Crillon, uno de los más lujosos de París. Invitó a 6 prominentes comerciantes de chatarra, hombres acostumbrados a hacer negocios al límite de la legalidad. El escenario perfecto para una propuesta arriesgada donde el dinero fácil es la principal motivación. Exacto. Lustig les presentó la oportunidad de sus vidas, la posibilidad de adquirir la Torre Eiffel como chatarra a un precio irrisorio, por supuesto. El gobierno en secreto quería deshacerse de ella y él, como funcionario, tenía la misión de seleccionar al comprador adecuado. Y estos empresarios curtidos en 1000 batallas se creyeron el cuento. Ahí entra en juego de nuevo la psicología del engaño. Lustig sabía cómo apelar a la avaricia, al deseo de un negocio rápido y lucrativo. Y no solo eso, también supo jugar con las inseguridades de sus víctimas. Inseguridad en hombres de negocios poderosos. No me cuadra. Lustig era un maestro en detectar las debilidades ocultas.
En este caso, la víctima que eligió André Poisson era un hombre ambicioso, pero también inseguro, con un fuerte deseo de ascender socialmente. ¿Y cómo supo explotar esa inseguridad? Cuéntame más, que esto se pone interesante. Lustig le hizo creer que él era el elegido, el único capaz de llevar a cabo tan delicada operación. Le vendió la idea de que desmantelar la Torre Eiffel lo convertiría en una leyenda, en un hombre de negocio respetado. Le alimentó el ego, la vanidad. Un maestro de la manipulación, sin duda. Pero, ¿cómo convenció a Poisson de que el trato era legítimo? Porque imagino que habría dudas aticencias. Por supuesto. Y ahí es donde Lustig dio una nueva muestra de su genialidad. Para disipar las sospechas de la esposa de Poisson, que era bastante perspicaz, le pidió un soborno. Un soborno. Encima de venderle la torre, le pedía dinero. Exacto. Lustig le dijo que como funcionario su salario era miserable y que necesitaba una compensación para adjudicarle el contrato. Y Poisson, cegado por la ambición y el miedo a perder la oportunidad, pagó sin rechistar. Increíble. Doble estafa en una. Se embolsó el dinero de la venta y de paso un soborno. ¿Y qué pasó después? Poisson se dio cuenta del engaño. Bueno, esa es una historia para la segunda parte de nuestra inversión. De momento quedémonos con la imagen de Lustig, maleta en mano, desapareciendo entre las calles de París, con el botín de su increíble hazaña. Un auténtico golpe, maestro. Ya estoy deseando saber cómo continúa la historia. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión en la vida de el hombre que vendió la Torre Eiffel. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Victor Lustig, ese maestro del engaño que supo vender la Torre Eiffel a un incauto empresario. Nos quedamos con Lustig huyendo de París, con una maleta llena de dinero, dejando tras de sí un rastro de asombro e incredulidad. ¿Qué fue de André Poisson la víctima de esta increíble estafa? La humillación para Poisson debió ser monumental. Imagínate la escena. Se presenta ante las autoridades con su flamante contrato de compra listo para desmantelar la Torre Eiffel y se encuentra con la incredulidad, las risas contenidas, la burla apenas disimulada. Debió de ser un golpe terrible para su ego, para su reputación. Acusó a Lustig. Intentó recuperar su dinero. Las fuentes son un poco ambiguas al respecto. Parece ser que Poisson, avergonzado por su ingenuidad, prefirió guardar silencio y evitar el escándalo público. Quizás en el fondo todavía albergaba la esperanza de que el trato se llevara a cabo, de que Lustig de alguna manera cumpliera su parte del trato. Una negación de la realidad, un intento desesperado de aferrarse a la ilusión de la riqueza fácil. Es fascinante cómo Lustig supo jugar con esas emociones, con esa ambición desmedida. Pero lo que me deja perplejo es que, según las fuentes, Lustig no se conformó con estafar una vez con la Torre Eiffel. Lo hizo 2 veces. Eso es lo que lo convierte en una figura legendaria casi mítica. Un mes después de huir a Viena con el botín de Poisson, Lustig regresó a París con la misma audacia, con la misma sangre fría, dispuesto a repetir la jugada. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso no había aprendido la lección nadie? No circulaba ya el rumor de la estafa. El rumor sin duda circulaba. Pero Lustig contaba con la codicia, con la eterna esperanza humana de un golpe de suerte. Además, seleccionó a sus víctimas con aún más cuidado, buscando a aquellos que por su posición o ambición eran menos propensos a denunciar la estafa. Es decir, que buscó a personas que por miedo al ridículo o a las repercusiones sociales preferirían callar ante el engaño. Una estrategia maquiavélica sin duda. Y esta vez tuvo éxito. Logró vender la Torre Eiffel por segunda vez. Casi lo consigue. Repitió la misma estrategia. Documentos falsificados, reuniones secretas en hoteles de lujo, un discurso convincente. Pero esta vez, una de las potenciales víctimas más precavida que Poisson decidió investigar por su cuenta y descubrió el pastel. ¿Y qué hizo? Denunció a Lustig a la policía. Sí, pero Lustig, siempre un paso por delante, se enteró de la investigación y huyó a Estados Unidos antes de que pudieran detenerlo. Dejó atrás la Torre Eiffel, pero no su afán por el engaño, por el juego de gato y el ratón que la ley. Es increíble cómo logró escapar una y otra vez. Un auténtico maestro de la evasión. ¿Y en Estados Unidos qué fue de él? Siguió con sus timos a gran escala. América era un terreno fértil para un hombre con el talento de Lustig. Un país en pleno auge, con una sociedad en transformación donde la ambición y el dinero fácil eran el motor de muchos. Y Lustig supo adaptarse a ese nuevo escenario, perfeccionar sus métodos, elevar el engaño a la categoría de arte. ¿Y qué tipo de estafas perpetró en suelo americano? Algo tan audaz como la venta de la Torre Eiffel. Quizás no tan espectacular, pero sí igual de ingeniosas, igual de reveladoras de la psicología humana. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Al Capone, el famoso gángster de Chicago. Al Capone, el rey de Lampa, víctima de una estafa. No me lo puedo creer. Pues así fue. Lustig, con su labia y su encanto, logró convencer a Capone para que invirtiera $50,000 en un negocio ficticio. Pero le vendió humo al Capone, al hombre más temido de Chicago. Eso sí que es audacia. La audacia era el sello de Lustig. No temía a nadie, ni siquiera al mismísimo Al Capone. Y lo que es más sorprendente
no solo lo estafó, sino que logró salir indemne, incluso con un pequeño beneficio. No entiendo. ¿Cómo es posible que Capone no lo hiciera desaparecer después de descubrir el engaño? Ahí es donde reside la genialidad de la jugada. Lustig, tras 2 meses, se presentó ante Capone con las manos vacías y le confesó que el negocio había fracasado, que había perdido todo el dinero. Y Capone se lo creyó, no sospechó nada. Lustig, con su habitual maestría, supo jugar sus cartas. Le dijo a Capone que era un hombre honrado, que no quería darle nada, y le devolvió los $50,000. Bueno, casi todos. Casi todos. ¿Qué quiere decir? De los $50,000, Lustig solo devolvió $45,000. Se quedó con $5,000, como una especie de compensación por sus esfuerzos. Increíble. Y Capone no se dio cuenta del descuento. Parece ser que no. O tal vez impresionado por la honestidad de Lustig, decidió dejarlo pasar. Capone, a pesar de su fama de despiadado, valoraba la lealtad, la palabra dada. Y Lustig supo explotar esa faceta de su personalidad. Un auténtico golpe maestro. Engañar al Capone, salir indemne e incluso llevarse un pequeño souvenir. Eso sí que es talento. Pero ¿cómo es posible que Lustig pudiera llevar una vida así siempre al límite de la ley sin que la justicia le pisara los talones? Esa es otra de las claves de su éxito. Su capacidad de adaptación, de reinventarse y desaparecer cuando la situación lo requería. Cambiaba de identidad con la misma facilidad con la que se cambiaba de camisa. Rara vez usaba su nombre real y se movía entre las sombras como un fantasma. Un fantasma que sin embargo dejaba un rastro de víctimas de dinero robado de vidas alteradas para siempre. Pero incluso los fantasmas cometen errores. ¿Qué fue lo que finalmente llevó a la caída de Lustig? Un paso en falso. Una traición. La respuesta, como veremos en la tercera parte de nuestra inmersión, se encuentra en la propia naturaleza humana, en las pasiones que nos mueven, que nos ciegan, que nos llevan a tomar decisiones irracionales. La historia de Lustig, como un juego de espejos, nos refleja a nosotros mismos con nuestras luces y nuestras sombras. Intrigante. Quedo a la espera de descubrir el desenlace de esta fascinante historia. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestra inversión en la vida de El hombre que vendió la Torre Eiffel. Y retomamos la historia de Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. En la entrega anterior lo dejamos en América, expandiendo su negocio, pero como todo en la vida, nada dura para siempre. ¿Qué pasó? ¿Cómo se torció todo? Bueno, pues como decía al final del capítulo anterior, lo que le llevó a la ruina no fue la policía, fue una mujer, Billie Mae, su amante y cómplice. Al amor. En este caso más bien desamor y celos. Parece ser que Lustig no se limitaba a una sola amante. Y esto desató la ira de Billie Mae, que decidió, digamos que colaborar con la justicia. Traicionado por su propio corazón. Así es. Lustig fue arrestado en Nueva York y aunque en ese momento no encontraron pruebas concluyentes, la policía se encontró una pequeña llave, una simple llave que abrió la caja de Pandora. ¿Pandora? Metafóricamente hablando, claro. Claro, sí. La llave abría una taquilla en la estación central donde Lustig guardaba las planchas para imprimir los billetes falsos. Más de $50,000 falsificados listos para entrar en circulación. Ahí ya no había escapatoria. No, con esas pruebas no. Lustig fue condenado a 20 años en Alcatraz. Imagínate de vender la Torre Eiffel a acabar en la roca. La ironía del destino. Y aún así intentó fugarse. Lo capturaron 27 días después en Pittsburgh. El luchador hasta el final. O un iluso. Murió en Alcatraz en 1947 por una neumonía. Un final poco glamuroso para un hombre que vivió como un rey. Un rey. Yo diría más bien como un ilusionista, un maestro del engaño. Al final su reinado se basaba en humo y en la codicia de los demás. Una buena lección para todos. No todo lo que brilla es oro. Ni todas las torres son de hierro. Y hasta aquí nuestra inmersión en la vida de Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. Espero que os haya gustado este viaje al turbio mundo de las estafas y el engaño. Y como siempre os invitamos a la reflexión. A mantener los ojos bien abiertos y a desconfiar de las promesas fáciles. Porque a veces la realidad es la mejor de las ficciones. Hasta la próxima.